¿Has oído hablar de un milagro que empezó con el sonido de una simple campana? En medio del frío de Buenos Aires, un multimillonario infiel y un niño de la calle se conocieron, y en ese instante lo imposible empezó a tomar forma. Una niña pudo volver a caminar, pero el verdadero milagro no ocurrió en sus piernas, sino en el corazón de alguien que ya no creía en nada. Hoy escucharás la historia que demostró que el amor es más fuerte que cualquier explicación. Cuéntanos en los comentarios desde donde la ves y prepara tu corazón, porque esta es una de esas historias que el mundo intenta olvidar, pero el alma nunca la supera. Ese gélido invierno en Recoleta, la casa de Hernán estaba tan silenciosa que el reloj se convirtió en compañero y acusador a la vez. Caminó por el pasillo con el abrigo subido hasta el cuello, sintiendo el peso de 2 años atrapados en el mismo recuerdo. El sonido de los frenos tardíos, el susto, el pequeño cuerpo de Valentina sujeto al cinturón de seguridad. Arriba respiraba con dificultad, pero la habitación parecía más pequeña que la silla de ruedas. La ventana daba a un hermoso jardín que ya no pisaba. Hernán tenía respuestas para casi todo en la vida, excepto para la pregunta que importaba: ¿por qué él, dueño de clínicas de rehabilitación, no podía cambiar el destino de su propia hija? El constante olor a alcohol en gel en la casa le daba una falsa sensación de control, como si la limpieza pudiera lavar la culpa. Los médicos iban y venían con términos técnicos que entendía, pero ninguno le ofrecía esperanza alguna. Se consideraba racional, orgullosamente alejado de las promesas fáciles, y le dolía aún más al mirar la vieja foto de Valentina corriendo por el jardín. Esa tarde salió a comprar pan y un café fuerte, como hacía cuando necesitaba tragar un día pesado. La calle estaba húmeda, los coches retumbaban en silencio, y el escaparate de la panadería tenía un calor de invernadero que envidió por un instante. Fue allí, entre el vapor del café y el frío que entraba por la puerta, que oyó una campanilla y giró la cara casi por reflejo. El chico estaba al otro lado de la calle, delgado, apoyado en una farola, con un abrigo desgastado que parecía reflejar todo el viento porteño. Tocó el timbre sin irritación, como si quisiera despertar algo latente en la gente, no forzar la compasión. Hernán intentó pasar de largo, concentrado en la bolsa y el calor de la taza, pero una mirada directa, sin presión, lo atrapó. El chico se señaló el pecho, luego la silla de ruedas imaginaria con las manos, y el mensaje se hizo más que claro. Creía poder ayudar a alguien a caminar. Hernán sintió que su viejo escepticismo lo invadía casi automáticamente y la seca frase le vino a la mente: los milagros no caben en las hojas de cálculo. Pero esta vez no cerró la puerta del todo. De regreso, el timbre persistió en su memoria como una alarma que intentó silenciar sin éxito. Entró en la casa y encontró a Valentina llorando suavemente, agotada por intentar hacer movimientos que no le salían. Su llanto era una especie de súplica a la que nunca supo responder. En su mano, el café ya insípido. En su pecho, la sensación de que algo fuera de su repertorio lo había tocado. Las palabras del chico, dichas sin posar, se repetían en su interior como el tic-tac de un reloj. ¿Y si rechazo la ayuda porque no llegó en el formato que acepto? Fue entonces cuando se dio cuenta de que no iba a poder terminar el día fingiendo que no había pasado nada. A la mañana siguiente, Hernán salió más temprano de lo habitual, sin avisar a nadie, con la bufanda descuidada, la misma culpa ajustando su paso. Regresó a la panadería como buscando un error de cálculo que lo mantenía despierto. Encontró a Mateo acurrucado bajo un toldo, con la campanilla metida en el bolsillo del abrigo para protegerse del viento, las manos rojas y los ojos desorbitados para su edad.
El estómago del niño rugía al ritmo de las calles que empezaban a llenarse. Hernán sintió la vergüenza que nunca admitió, la de haberlo pasado de largo el día anterior, como si fuera parte del paisaje. Compró 2 cafés, 2 medialunas y observó atentamente cómo el niño partía delicadamente el pan por la mitad, guardando la otra mitad en una bolsa vieja para más tarde, una costumbre de quienes saben que el día es largo y la suerte corta. Mientras comía, Mateo relató cosas prácticas, sin adornos: el albergue de las monjas, la habitación con literas, la fila de la sopa, el cuidado de 2 niños con asma que empeoraba con el frío. La campana, explicó, provenía de su madre. Dijo que el sonido les recordaba a las personas cosas que ya tenían, pero olvidaban usar: paciencia, atención, valentía. Hernán escuchó sin interrumpir y en su interior la defensa racional comenzó a quedarse sin palabras. Conocía cientos de protocolos de rehabilitación, pero ese niño conocía una forma de cuidado que no se podía aprender en una conferencia: la presencia. El café se enfrió, el viento amainó, y la decisión que nacía en su interior tenía menos que ver con milagros y más con no ir solo. Esa tarde, la mansión presenció una escena inesperada. El portón se abrió dejando paso a un sedán reluciente y poco después a unas zapatillas desgastadas que se posaban vacilantes sobre el mármol. La ama de llaves frunció el ceño, los guardias de seguridad se miraron entre sí, y por los pasillos resonó la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Hernán condujo a Mateo arriba, a la habitación de Valentina, y esa puerta, que durante 2 años solo había recibido médicos, fisioterapeutas e informes, ahora daba la bienvenida a un niño de 10 años con una campanilla en el bolsillo y una mirada cautivadora. Valentina estaba pálida de curiosidad. Su padre estaba en el umbral, dividido entre proteger y permitir. Mateo se acercó sin prisa. Pidió que abrieran la ventana para que entrara un poco de aire fresco. Sacó un pañuelo limpio del bolsillo y le limpió con cuidado la humedad de la mano, como si preparara un espacio para la esperanza. No hubo palabras, ninguna promesa grandilocuente. Hubo silencio, respiración pausada, una presencia que no presionaba. Valentina miró sus propias piernas, luego las manos del niño, y sintió algo que no provenía de sus músculos, la sensación de no ser puesta a prueba, sino abrazada. Hernán comprendió, sobresaltado, que el miedo a equivocarse había moldeado toda la casa, y que quizás el primer cambio sería liberarse de la carga, de los resultados inmediatos. Fue entonces cuando lo asaltó el pensamiento más incómodo y necesario. Antes de cualquier intento, tendría que permitir que su hija respirara sin presión, y que este niño, por improbable que fuera, guiaría el ritmo de la habitación con una sencillez que ningún especialista había logrado. La criada, doña Elvira, observaba desde la puerta con la expresión de quien ha visto demasiados milagros prometidos y muy pocos cumplidos. No dijo nada, pero su mirada delataba su incomodidad. Ese chico, sin credenciales, sin bata, estaba allí donde solo entraban profesionales de renombre. Hernán sintió la vergüenza como una punzada. Una parte de él quería despedir a Mateo, acabar con esto antes de que alguien lo acusara de desesperación. Pero había algo diferente en la atmósfera, una especie de silencio animado, lleno de expectación. Mateo simplemente sostenía la campanilla entre los dedos, haciéndola girar lentamente, sin tocarla. Valentina lo seguía con la mirada, como si reconociera un sonido que aún no existía. Hernán recordaba su rostro antes del accidente, la risa fácil, el pelo despeinado, el ligero salto en el pasillo. Sintió el nudo habitual en la garganta, pero esta vez no intentó disimularlo. El chico lo miró y sin decir palabra pareció comprender. Fue un segundo breve, casi imperceptible.
pero su padre sintió como si esa mirada penetrara capas que ni siquiera la terapia podía alcanzar. Y por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo, sin intención de controlarse. En los días siguientes, la casa empezó a cambiar sin permiso de nadie. Hernán no mandó a los médicos ni a los fisioterapeutas, pero empezó a dejarlos esperar un poco más en el recibidor. Decía que Valentina descansaba, y en verdad lo hacía, pero de un cansancio distinto, emocional. Mateo venía todos los días, siempre limpio, siempre con el mismo abrigo gastado y la campanilla en el bolsillo. Nunca cobraba nada, nunca pedía recompensa. Llegaba, se sentaba cerca de la niña y hablaba de nimiedades. El frío de la calle, el perro del refugio durmiendo en el radiador, el sabor del pan duro cuando tienes hambre. Valentina se reía de las cosas sencillas, y Hernán, desde lejos, percibía lo que su hija se perdía. No era movimiento, era vida. Poco a poco, incluso el personal empezó a bajar la voz, como si la casa respirara un aire diferente. Y el hombre que una vez juró que nunca creería en lo invisible, comenzó a preguntarse si ese no sería precisamente el error. Pensar que todo lo que vale la pena necesita ser probado. Una tarde, mientras Mateo y Valentina veían la lluvia caer por la ventana, Hernán se quedó en el pasillo sin atreverse a interrumpir. El niño contaba cómo el sonido de la lluvia en el techo del albergue ayudaba a los niños a dormirse más rápido, y cómo una monja llamada Sor Clara decía que cada gota que cae se lleva un poco de la tristeza del mundo. Valentina, con la barbilla apoyada en la mano, escuchó en silencio y luego dijo en voz baja, casi en un susurro, que le gustaba ese sonido porque parecía que el cielo también lloraba cuando ella lloraba. Mateo sonrió y en ese instante Hernán comprendió. No se trataba de rezar ni de creer en poderes. Se trataba de crear un espacio donde el dolor pudiera existir sin que lo apresuraran a desaparecer. Se apoyó en la pared, dejó caer la cabeza hacia atrás y por primera vez se permitió llorar sin esconder la cara. Lloró por todo, por el coche, por la curva, por el momento en que gritó y no recibió respuesta. Al abrir los ojos, Mateo lo miró, no con lástima, sino con la serenidad de quien ha aprendido a aceptar el llanto como parte de la purificación del alma. En ese momento, Hernán no vio a un niño pobre. Vio a alguien que sabía manejar el dolor mejor que él, un hombre que siempre creyó poder comprar el control. En los días siguientes, comenzó la resistencia. El médico jefe llamó, indignado, diciendo que esto era una afrenta a la ciencia. ¿Un niño de la calle como tratamiento?, bromeó. Hernán colgó a media frase. Elvira, la criada, intentó argumentar que los periódicos ya corrían rumores, que sería un escándalo si alguien se enteraba. Pero él no escuchó. Estaba cansado de vivir para proteger su propia imagen, mientras su hija permanecía inmóvil en un castillo sin vida. Comprendió que el miedo a la opinión pública era la última prisión que sostenía ese silencio. Cuando volvió a mirar a Valentina, vio que ya no parecía una paciente. Parecía una niña, completa, curiosa, viva. Y en ese contraste entre lo que era y en lo que se había convertido de nuevo, Hernán comprendió que quizás el verdadero milagro ya estaba en marcha, incluso antes de que se produjera cualquier movimiento físico. Al octavo día de haber cruzado la puerta de aquella casa, algo empezó a cambiar irreversiblemente en Hernán. Se despertó antes de que sonara el despertador. Bajó lentamente las escaleras, escuchando los sonidos de la cocina como si fueran la banda sonora de una vida que aún merecía la pena vivir. El frío seguía igual, pero parecía menos agresivo. A veces se sorprendía viendo al niño jugar con Valentina y se preguntaba cómo dos mundos tan distantes podían encajar sin esfuerzo. Mateo hablaba poco de sí mismo, pero sus gestos lo decían todo. La forma en que le acomodaba la manta, la forma en que le acomodaba la almohada
o la forma en que tocaba el timbre suavemente solo para recordarle que estaba allí. Hernán se fijó en estos detalles y por primera vez sintió una especie de envidia bondadosa, la envidia de quien sabe cuidar a los demás con sencillez. Esa noche, mientras observaba las cámaras de seguridad de la mansión, se dio cuenta de que nunca antes había visto esa habitación iluminada por las risas. Y eso, más que cualquier diagnóstico, le hizo pensar que tal vez estaba ante aquello que había pasado toda su vida intentando comprender sin éxito, el poder de una presencia sincera. Pero la paz no duraría. Cuando la prensa se enteró de que el hombre más escéptico de Argentina había recurrido a una niña de la calle para curar a su hija, el titular corrió como la pólvora. Los portones de la mansión estaban rodeados de periodistas por la mañana, y los vecinos susurraban desde sus ventanas. Hernán observaba desde el balcón con el rostro cansado, mientras Valentina en su habitación intentaba comprender por qué su padre parecía triste de nuevo. Mateo, al notar el ánimo decaído, se acercó a él y le susurró que no necesitaba dar explicaciones a nadie, que lo que importaba era lo que pasaba dentro, no lo que se decía fuera. Hernán asintió, pero por dentro sentía que su antiguo orgullo luchaba contra su fe recién nacida. Sabía que, para continuar, tendría que elegir entre el respeto del mundo y la esperanza de su hija, y esta decisión lo desgarraba, porque en el fondo aún no sabía si creía en lo que veía o si simplemente necesitaba creer desesperadamente en algo. Esa noche, después de que se cerraran las puertas y el silencio volviera a la mansión, Hernán bajó a su estudio y abrió una botella de vino que llevaba meses evitando. Se sirvió una copa y se quedó mirando el reflejo de su mano temblorosa. En el fondo, sabía que el escándalo era solo un reflejo de lo que más le asustaba: la posibilidad de ser ridiculizado por creer. Desde el accidente se había escondido tras números, informes y premios, intentando demostrarse a sí mismo que aún tenía el control. Pero allí, ante ese chico con una campana y una fe indescriptible, todo lo que había aprendido sobre la fuerza le parecía insuficiente. De repente, oyó el débil sonido de la campana que venía del piso de arriba. No era fuerte, pero cortaba el aire con claridad. Subió despacio, como si siguiera una llamada. Cuando llegó al dormitorio, Mateo estaba sentado en el suelo con Valentina dormida. El chico levantó la vista y susurró: «Soñó que corría». Hernán sintió que las lágrimas se le agolpaban antes de poder responder. Se arrodilló junto a su hija y, sin entender por qué, puso la mano sobre la campana. El metal estaba tibio. En ese instante, algo en su interior se calmó, como si el peso de los años hubiera encontrado un lugar de descanso. En los días siguientes, la rutina se convirtió en una mezcla de fe y vergüenza. Los médicos regresaron con aparatos, mediciones e hipótesis. Ninguno de ellos podía explicar por qué Valentina empezaba a recuperar la sensibilidad en las piernas. Hernán los escuchaba en silencio, sin corregir, sin discutir. Simplemente observaba. La expresión de Valentina ya no era la de quien espera un milagro, sino la de quien ha vuelto a creer que puede intentarlo. Y eso, en sí mismo, fue todo un acontecimiento. Mateo siguió viniendo, siempre discreto, siempre sencillo. A veces tocaba el timbre, a veces simplemente se sentaba en silencio, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Hernán, que antes llenaba cada minuto de su vida de citas y respuestas, ahora descubría la extraña paz de no tener control. La culpa seguía existiendo, pero empezó a desvanecerse, y en su lugar nació algo más ligero, casi olvidado: la gratitud. Con el paso de los días, las noticias seguían intentando convertir la historia en un espectáculo. Hablaban de un milagro, una cura sobrenatural, y algunos programas incluso sugirieron que todo era un truco publicitario.
Hernán vio uno de estos reportajes durante la cena y sintió un nudo en el estómago. No por las críticas, estaba acostumbrado a ser juzgado, sino por ver el rostro de Valentina en la pantalla, expuesto como si fuera un producto. Apagó el televisor y se quedó mirando a su hija, que sonreía distraídamente mientras dibujaba junto a Mateo. Aquella simple escena encerraba más verdad que cualquier titular. El niño, con el mismo cuidado de siempre, la ayudó a sostener los lápices y la habitación se llenó de líneas de colores que parecían insuflar vida a las frías paredes de la casa. Hernán comprendió que el mundo exterior podía pensar lo que quisiera, porque lo que ocurría allí no pretendía demostrar nada a nadie. Era una especie de reconciliación entre lo que siempre había negado y lo que, en el fondo, siempre había buscado: un sentido. Por primera vez en años, logró terminar la cena sin mirar el reloj, pero la tranquilidad tenía un precio. Dos importantes inversionistas de las clínicas llamaron para solicitar una reunión urgente. Querían entender por qué el dueño de la empresa se estaba involucrando en supersticiones. Uno de ellos incluso sugirió que Hernán se tomara un descanso y dejara que alguien más tomara el control hasta que se calmara la situación. Escuchó en silencio, pero en su interior sentía que una vieja ira lo avivaba. Se había pasado la vida siendo evaluado por resultados y ahora que algo real estaba sucediendo, querían reducirlo a un cálculo de imagen. Después de la reunión, se subió a su auto y se quedó allí parado durante largos minutos, mirando su propio reflejo en el espejo retrovisor. Ya no reconocía al hombre del traje impecable y la expresión fría. Sentía que esa versión de sí mismo moría, y quizás eso era lo que lo asustaba y lo liberaba a la vez. Al llegar a casa, fue directo a la habitación de su hija y encontró a Mateo contando una historia sobre una mariposa que solo volaba de noche para no ser vista. Hernán se quedó en la puerta sin decir nada y comprendió que a veces la belleza también necesita de la oscuridad para existir. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión era diferente. El aire se sentía más ligero, como si toda la casa respirara al unísono. Valentina se despertó temprano, pidió abrir las cortinas y dejar entrar el sol sin temor al deslumbramiento, algo que no había hecho en mucho tiempo. Mateo llegó poco después, con un pequeño ramo de flores secas. Dijo que las había encontrado cerca del refugio y que, incluso sin aroma, seguían siendo hermosas. Valentina colocó el ramo en un vaso junto a la cama, y Hernán, al verlo, se dio cuenta de cuánto ganaban importancia los pequeños detalles. Era extraño para él, un hombre que siempre había creído que solo importaban los grandes gestos. Ahora, lo que lo conmovía eran los detalles: la risa de su hija, la forma en que el niño acomodaba su almohada, el eco apagado de la campana. Cada día se sentía como una lección silenciosa sobre lo que realmente importa. A veces deseaba haber aprendido esto antes del accidente, antes de dejar que el amor se perdiera entre compromisos y metas. Pero pronto dejó de lado el arrepentimiento y simplemente observó, porque por primera vez no había nada que resolver, solo había algo por lo que vivir. Esa tarde, mientras el cielo oscurecía y empezaba a soplar un viento frío, Mateo pidió estar a solas con Valentina unos minutos. Hernán dudó, pero finalmente aceptó. Se quedó afuera, apoyado en la pared, escuchando el silencio de la habitación, interrumpido solo por el suave sonido de la campana. Cada timbre se sentía como un latido. Cerró los ojos, olió el perfume de su hija mezclado con el aire húmedo y se dio cuenta de que el miedo que lo había perseguido se había transformado en algo más. Una esperanza tímida pero vívida. Dentro de la habitación, Mateo tomó las manos de Valentina y solo le pidió que respirara profundamente, que sintiera todo su cuerpo, sin prisas. No habló de milagros, ni de fe. Habló de recordar. Afuera,
Hernán sintió que el tiempo se detenía, y cuando la campana sonó por última vez, escuchó un sonido débil y diferente, un movimiento, un suave arrastrar, como si algo latente dentro de esa habitación finalmente hubiera despertado. Hernán entró despacio, sin querer asustar a nadie, pero lo que vio lo dejó inmóvil. Valentina tenía las manos apoyadas en los brazos del sillón, intentando ponerse de pie. Sus ojos temblaban con una mezcla de miedo y sorpresa, y Mateo simplemente la observaba, como quien contempla un amanecer que no necesita ayuda. Un pie de la niña tocó el suelo, y por un segundo el tiempo pareció disolverse. Hernán dio un paso al enfrente, pero Mateo levantó la mano, implorando silencio. Su padre obedeció, con el corazón latiendo con fuerza. Valentina respiró hondo y con esfuerzo, el tipo de esfuerzo que nace de dentro, de una voluntad casi ancestral, logró ponerse de pie. Fueron solo unos segundos, suficientes para que el mundo de Hernán se derrumbara y se reconstruyera de golpe. Cayó de rodillas, llorando como nunca antes. El sonido de la campana resonó suavemente, casi como un susurro, y en ese instante no hubo conocimiento, ninguna explicación. Solo había vida volviendo al cuerpo de su hija y un amor tan grande que le hizo olvidar su miedo, su orgullo y todo lo que alguna vez creyó controlar. Cuando se difundió la noticia, nadie supo bien qué decir. Algunos médicos intentaron justificarla con términos complicados, otros prefirieron mantenerse al margen para no manchar su reputación. A Hernán ya no le importó. Por primera vez en años, no necesitaba aprobación. Lo que ocurría en esa casa no pretendía convencer al mundo. Pretendía sanar lo que el mundo había roto en su interior. Valentina, aún débil, empezó a dar pasitos, siempre apoyada, y cada movimiento se sentía como un renacimiento. Mateo, como siempre, se mantuvo humilde. Dijo que no había hecho nada, que solo le había recordado a la chica lo que ya sabía. Al oír esto, Hernán comprendió lo que antes parecía imposible, que a veces los milagros no ocurren contra la lógica, sino a través de ella, cuando el amor encuentra un cuerpo dispuesto a creer de nuevo. En los días siguientes, la casa se convirtió en un lugar que nadie reconocía. Cada mañana, el sonido de la campana anunciaba no solo el comienzo del día, sino un nuevo intento, una nueva victoria. Valentina, ahora con más confianza, empezó a caminar distancias cortas dentro de su habitación, luego al pasillo, siempre con su padre a su lado, a veces llorando, a veces riendo sin darse cuenta. La ama de llaves, que antes se había mostrado escéptica, empezó a dejar pequeñas flores en la mesa como si ofreciera un agradecimiento sin palabras. Incluso los médicos, que antes venían por obligación, empezaron a llegar antes, no para supervisar el proceso, sino para presenciar algo que escapaba a su comprensión. Hernán, acostumbrado a hablar en reuniones y dar órdenes, ahora pasaba horas en silencio, simplemente viendo caminar a su hija. Y con cada paso, una parte de él se reconstruía, como si la niña, al aprender a caminar de nuevo, también le estuviera enseñando a su padre a vivir. Mateo, en cambio, mantuvo la misma discreción. Siguió durmiendo en el albergue, a pesar de las insistentes invitaciones. Decía que le gustaba saber que tenía un lugar al que regresar y que el albergue era el lugar donde aprendió el valor de la fe. A veces, Hernán lo esperaba en la puerta con chocolate caliente y los dos se sentaban en silencio, contemplando las luces de la ciudad. El hombre intentaba comprender cómo este niño, sin nada material, podía albergar tanta paz. Era como si Mateo viviera anclado en algo invisible, pero palpable. Y esto, para Hernán, era un misterio más poderoso que cualquier milagro. Una noche le preguntó por qué el niño tocaba el timbre incluso cuando no había nadie. Mateo respondió con naturalidad:
porque a veces el bien duerme dentro de nosotros y solo quiero que despierte. Hernán se quedó sin palabras, no por falta de comprensión, sino porque por primera vez sintió que no necesitaba traducir nada. Con el paso de las semanas, el nombre de Hernán volvió a los titulares, pero esta vez por un motivo diferente. Los periódicos, antes escépticos, comenzaron a reportar la recuperación de Valentina como un caso clínico extraordinario. Equipos de televisión solicitaron entrevistas, médicos querían participar en estudios e incluso autoridades religiosas intentaron vincular el evento con alguna manifestación divina. Hernán los rechazó a todos. No quería convertir lo vivido en un espectáculo. Sabía que cuanto más hablaran, menos cierto parecería. La fe, comprendió, no era algo que se demostraba, sino algo que se sentía. E incluso sin comprenderlo todo, prefería atesorar el milagro como se atesora un recuerdo preciado, protegido del ruido del mundo. Aún así, decidió hacer algo concreto. Mandó construir una pequeña capilla de cristal en el jardín de la mansión, abierta a todos. En el centro, colocó un banco de madera y un sencillo letrero: "El silencio también es fe". Era allí donde solía refugiarse al anochecer, sentado solo, intentando comprender la simplicidad de todo lo sucedido. Una tarde, Mateo apareció con una carta en la mano. Decía que las monjas del albergue necesitaban ayuda. El techo se había derrumbado por la lluvia y los niños dormían en el suelo. Hernán no lo dudó. Llamó a arquitectos, envió camiones llenos de materiales y, en pocos días, el albergue estaba renovado. Al regresar a casa, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de ligereza, como si ese gesto hubiera liberado los últimos restos de culpa. Esa noche, mientras observaba dormir a Valentina, pensó en cuántas vidas podrían cambiar si usara su fortuna para algo más que el lucro. Fue entonces cuando la idea de la fundación empezó a tomar forma. Aún sin nombre, aún sin planes detallados. Solo una cosa era segura. Quería que más niños como Mateo tuvieran la oportunidad de cambiar el mundo, de la manera silenciosa y hermosa que solo las almas puras pueden. Durante los siguientes días, Hernán se sumergió por completo en el proyecto de la fundación. Transformó una de las antiguas clínicas en un centro gratuito de rehabilitación infantil, atendido por fisioterapeutas, psicólogos y profesores voluntarios. Al principio, algunos colegas lo tildaron de loco. Decían que un multimillonario no debía involucrarse emocionalmente en causas sociales, que eso manchaba la imagen de un empresario. Él simplemente sonrió y siguió adelante. El nuevo espacio se llamó Campanas de Fe, en honor a la campana de Mateo. El símbolo se extendió por toda la ciudad y pronto otras personas comenzaron a donar, ayudar y participar. Hernán lo vio como una especie de contagio positivo, una cadena que no necesitaba publicidad. Descubrió que la fe podía ser silenciosa, pero al manifestarse tenía el poder de cruzar fronteras. Y a pesar de todo, el niño seguía siendo el mismo, sencillo, tímido, sin verse protagonista de nada. Simplemente decía que le alegraba ver a más niños caminando, jugando y creyendo. Una noche, Hernán lo llamó a su oficina. Quería hacer algo oficial, ofrecerle una habitación en la mansión y un tutor para sus estudios. Mateo escuchó en silencio, sosteniendo la campanilla entre los dedos. Le dio las gracias, pero dudó. Dijo que no quería irse del albergue todavía, porque había niños allí que lo necesitaban, y que si se iba, el silencio volvería a caer sobre el lugar. Hernán sintió una mezcla de admiración y tristeza. Insistió, diciendo que podía visitarlos cuando quisiera, que no tenía que elegir entre ayudar y vivir mejor. Pero Mateo respondió con una calma que lo desarmó. «No quiero vivir mejor, señor, quiero vivir bien». Estas palabras resonaron en Hernán como un golpe suave, un recordatorio de que la dignidad no tiene nada que ver con la comodidad.
Esa noche, mientras veía al niño alejarse por la calle, el multimillonario comprendió que algunas almas vienen a este mundo no a acumular, sino a encender lo que se apaga en otras. Desde ese día, Hernán empezó a visitar el albergue con frecuencia. No enviaba asesores ni fotógrafos, simplemente se presentaba con la camisa arremangada y una caja de comida en los brazos. Al principio, las monjas se sorprendieron al ver a un hombre tan familiar entre los colchones desgastados y las paredes descascarilladas, pero con el tiempo se dieron cuenta de que no buscaba reconocimiento, sino paz. Se sentaba en el suelo con los niños, ayudaba a servir la sopa y escuchaba breves historias de vidas demasiado largas para su edad. Mateo estaba cerca, sonriendo, explicando cada uno de sus nombres. Inés, la niña que recogía piedras; Tomás, que quería ser médico; y Milagros, que lloraba todas las noches porque creía que Dios se había olvidado de ella. Hernán la levantó una vez y le dijo con voz temblorosa que Dios nunca olvida a nadie, pero que a veces tarda en responder. La niña se quedó dormida allí, apoyada en su hombro, y él, con lágrimas en los ojos, comprendió que quizás esa era la primera oración sincera que había dicho en muchos años. Mientras tanto, en la mansión, Valentina progresaba a paso firme. Ya caminaba sola por el jardín e incluso intentaba carreras cortas. Con cada logro le pedía a Mateo que estuviera presente, y el niño, siempre que podía, aparecía con la campanilla. La tocaba una vez, sonreía y decía: «Un sonido más para que el cielo lo escuche». Hernán lo observaba todo con una emoción que mezclaba orgullo y humildad. El hombre que una vez creyó tener las respuestas ahora era solo testigo de la belleza de no necesitarlas. Una tarde, mientras veía a su hija correr entre las flores, reflexionó sobre cómo la vida lo había desarmado y, paradójicamente, fue allí donde se sintió más fuerte. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora estaba atravesada por voces, risas y pasos. El reloj de la sala seguía sonando, pero por primera vez, el sonido no parecía un recordatorio de soledad, sino el ritmo de un nuevo comienzo. Con el tiempo, Campanas de Fe se convirtió en más que una fundación. Se convirtió en un movimiento. Familias enteras comenzaron a llegar a la puerta, trayendo a niños con diversas discapacidades, buscando no un milagro, sino un poco de esperanza. Hernán se esforzaba por recibir a cada uno, a veces simplemente escuchando, otras veces abrazando, como si pudiera devolverles lo que la vida les había arrebatado. Valentina observaba atentamente y ayudaba con las actividades, guiando a los niños en fisioterapia y pintando coloridos murales en las paredes. Mateo, por su parte, seguía siendo el corazón invisible de todo. Nunca buscó un puesto ni un título. Decía que su misión era simple: recordar a la gente que la bondad aún existe. La campana, ahora guardada en una cúpula de cristal dentro de la fundación, sonaba cada vez que un niño daba su primer paso, y cada sonido, suave y breve, parecía resonar por todo Buenos Aires. Hernán lo vio suceder y pensó en cómo un pequeño gesto, no ignorar a un niño de la calle, se había convertido en un punto de inflexión en su vida. Un domingo se despertó antes del amanecer y salió a caminar solo por las calles aún vacías. El frío le mordía la cara, pero había algo reconfortante en ese silencio matutino. Se detuvo frente a la panadería donde todo comenzó, el mismo lugar donde, meses antes, había intentado ignorar el sonido de una campana. El olor a pan fresco, el sonido de las conversaciones tempranas y el tintineo distante de una taza se mezclaron con el recuerdo de un día que lo cambió todo. Se preguntó con qué frecuencia la vida da segundas oportunidades disfrazadas de simples encuentros. Entró, pidió el mismo café y se sentó en la misma mesa. Al mirar por la ventana,
Vio a un niño diferente tocando una campanilla en la acera, pidiendo comida. Instintivamente se levantó y fue hacia él. El niño levantó la vista y sonrió. Hernán le entregó el café y el pan que acababa de comprar. En ese momento comprendió que los milagros no terminan, solo cambian de apariencia. Los meses siguientes fueron tranquilos, como Hernán nunca los había conocido. La fundación crecía, pero el ritmo era humano, pausado. Había aprendido que todo lo verdadero tiene su tiempo, el mismo que tardó la vida en devolverle el movimiento a su hija y el sentido a su corazón. Las tardes eran ahora las horas más preciadas del día. Valentina estudiaba, jugaba y a veces ayudaba a Mateo a organizar las donaciones en el albergue. Hernán los observaba a ambos y sentía que veía lo que siempre había soñado. Una familia unida, sin culpas ni obligaciones, conectada solo por algo que el dinero nunca podría comprar. Las frías paredes de la mansión parecían diferentes, más cálidas, como si la casa misma hubiera decidido creer junto con ellos. Incluso el personal, antes discreto y distante, reía a carcajadas, intercambiaba historias y el sonido de las voces llenaba los pasillos donde antes solo resonaba el tic-tac del reloj. Una noche, durante una cena sencilla, Valentina le preguntó qué sintió en el momento exacto en que la vio ponerse de pie por primera vez. Hernán guardó silencio un rato. No supo qué era. Tras unos segundos, simplemente dijo: «Sentí que Dios me perdonó, incluso cuando no pedí». La niña no lo comprendió del todo, pero sonrió. Mateo, sentado cerca, lo miró con la mirada serena de quien comprende las cosas sin necesidad de explicaciones. La campana, colocada sobre su pedestal de cristal, reflejaba la suave luz de la chimenea y parecía latir. Hernán pensó en cómo ese pequeño y sencillo objeto había cambiado el destino de tantas vidas, y en el fondo supo que no era la campana en sí, sino lo que representaba, el sonido de algo invisible que despertaba lo mejor de cada persona. En ese momento comprendió que, aunque todo hubiera terminado ahí, habría sido suficiente, porque el mayor milagro no fue ver caminar a su hija, sino aprender a caminar junto a ella, de una manera nueva, ligera y humana. Llegó el invierno siguiente y con él la sensación de cerrar un ciclo. Los árboles de Recoleta volvieron a perder sus hojas, el viento frío se colaba por las esquinas, pero la mansión ya no parecía el mismo lugar de antes. Había mantas de colores en los sofás, el olor a pan recién horneado, risas que se mezclaban con el sonido de las campanas de bronce que los niños de la fundación tocaban cada mañana. Hernán caminaba por los pasillos como si revisitara un pasado y se diera cuenta de que ya no dolía. A veces se detenía en la ventana y veía a Valentina, corriendo por el jardín, con el pelo suelto, la alegría viva. A su lado, siempre Mateo, más alto ahora, casi un adolescente. El tiempo pasaba, pero entre ellos había un vínculo que el dinero no podía definir. Hernán lo presentía y se conmovía en silencio. Había aprendido que algunas personas no llegan a nuestras vidas por casualidad. Vienen a enseñarnos a ver lo que antes era invisible. Una tarde, Mateo llegó con un periódico viejo bajo el brazo. Contenía un artículo sobre la fundación con 1960, fotos de niños en fisioterapia y voluntarios sonrientes. Al final del artículo había una cita de Hernán: «El amor es el único milagro que no se puede explicar». El niño lo leyó en voz alta y se rió, diciendo que esa frase debería estar escrita en el muro de toda la ciudad. Hernán respondió que si fuera por él, lo estaría, pero quizás más importante era que estuviera escrita en el corazón de cada persona a la que ayudaban. El niño asintió, agitando la campanilla que siempre llevaba consigo, y el sonido se extendió por el aire como un recuerdo vivo. Valentina apareció en la puerta y, riendo, dijo que el sonido nunca debía cesar.
Hernán los miró a ambos y pensó en cómo el destino, en toda su brutalidad, había dado un giro perfecto. La tragedia que lo había destruido se había convertido en la razón de su regreso a la existencia. Una fría mañana de domingo, la fundación organizó un evento para familias. Niños de toda Argentina se reunieron en el jardín de la mansión, ahora transformado en un espacio abierto, con coloridas pancartas y música suave de fondo. Hernán caminó entre los invitados, saludando a los padres y abrazando a las emocionadas madres. Muchos lo llamaban hacedor de milagros, lo que le avergonzaba. Siempre respondía con la misma frase: el milagro no soy yo, son ellos, nunca dejaron de creer. Mateo, que ahora tenía 12 años, ayudó a distribuir juguetes y a servir chocolate caliente. Valentina, radiante, encabezó una carrera simbólica para los niños en 1900 tratamiento. Corrió delante animando a cada uno y el jardín se llenó de aplausos. Hernán observaba conteniendo las lágrimas. El sonido de las campanas se mezclaba con las risas de los niños y por un instante sintió como si el tiempo se hubiera detenido. No en el triste sentido de antaño, sino como si ese momento fuera lo suficientemente eterno como para justificar toda una vida. Al terminar la fiesta y comenzar a ponerse el sol, Mateo se acercó con la campana en las manos. Dijo que quería dejarla permanentemente en la fundación, para que cada niño tuviera un trocito. Hernán sostuvo el objeto con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. El metal reflejaba los tonos dorados del atardecer, y se dio cuenta de que la campana se había convertido en algo más que un símbolo. Era un recordatorio constante de que la fe puede nacer en los lugares más inesperados. La colocó sobre un pedestal de cristal, justo en el centro de la sala, con una pequeña placa escrita a mano por Valentina. El amor es el único milagro que no se puede explicar. Al mirarla, Hernán sintió un nudo en la garganta. Pensó en su esposa, en todo lo que habían vivido, y estaba seguro de que, donde quiera que estuviera, sonreía con él. Porque al final, lo que Mateo había despertado no era solo el movimiento de las piernas de su hija, sino el perdón que se debía a sí mismo. Con el tiempo, su rutina volvió a un equilibrio entre el trabajo, la fundación y la vida familiar. Hernán seguía dirigiendo sus empresas, pero con una perspectiva diferente. Antes, todo giraba en torno a la rentabilidad y la eficiencia. Ahora, buscaba el impacto humano. Empezó a destinar parte de los recursos de las clínicas a programas sociales, ofreciendo becas a jóvenes de comunidades desfavorecidas y creando un programa de prácticas para antiguos pacientes de la fundación. Para él, ese era el verdadero retorno de la inversión, ver vidas comenzar de nuevo. Las reuniones de negocios, antes frías e impersonales, cambiaron. Hernán hablaba menos de dinero y más de propósito. Algunos socios se distanciaron, otros se acercaron, pero a él no le importaba. Por primera vez sintió que estaba construyendo algo que lo sobreviviría, y eso le daba paz. A veces, en las tranquilas mañanas, bajaba a la capilla de cristal del jardín y se sentaba allí, escuchando el lejano sonido de las campanas de la ciudad. Cada roce le recordaba que detrás de cada estadística había una historia, y que quizás esa era la mayor lección de todas. Valentina, por su parte, creció con una fuerza que sorprendió a todos. La niña que una vez vivió entre lágrimas y exámenes, ahora irradiaba vida. Tenía la costumbre de anotar en un cuaderno el nombre de cada niño que conocía en la fundación, escribiendo algo bueno sobre ellos al lado. Decía que quería recordarlos a todos, porque cada uno había sido parte de su propio milagro. Hernán la observaba en silencio, admirando su forma de hablar del dolor sin rencor, de la superación sin orgullo. Mateo permanecía cerca, participando en las actividades,
siempre con una sonrisa que parecía transmitir una paz ancestral. A veces, cuando el sol se ponía y el cielo se tornaba dorado, los tres caminaban juntos por el jardín, sin prisa. Hernán los miraba y pensaba que tal vez ese era el retrato más hermoso de la vida. Un hombre que recuperó la fe, una niña que pudo caminar de nuevo y un niño que nunca dejó de creer. Una mañana de otoño, Hernán recibió una llamada del albergue. La voz al otro lado era la de la hermana Clara, la misma monja de la que Mateo siempre hablaba con tanto cariño. Le dijo, en un tono tranquilo pero emotivo, que el niño había enfermado. Una fiebre repentina, dijeron los médicos, quizás algo viral, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Hernán sintió un escalofrío recorrerle el pecho, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Agarró el primer abrigo que encontró y corrió al albergue sin avisar a nadie. Al llegar, encontró el lugar en silencio, las ventanas entreabiertas, el olor a medicina mezclándose con el té. Mateo yacía allí, pálido, con la campanilla apoyada en la almohada junto a su cabeza. Sonrió al verlo entrar, pero era una sonrisa cansada, la de alguien que entiende más de lo que aparenta. Hernán se arrodilló junto a la cama, sujetándole la mano, y sintió el mismo calor que una vez encontró en ese metal. «Estarás bien», murmuró, pero el chico simplemente cerró los ojos y respondió, «Ya estoy bien, señor. Solo necesito descansar». Las siguientes horas fueron largas. El médico del albergue hizo lo que pudo, las monjas rezaron en silencio y Valentina, en cuanto lo supo, insistió en ir. Al llegar, corrió a la habitación, se sentó junto a Mateo y empezó a contarle historias, como él hacía cuando ella estaba enferma. El niño escuchaba en silencio, con la mirada serena, y, tras un instante, le tendió la campana. «Ahora es tuya», dijo en voz baja. Valentina lloró, sosteniendo la campana con ambas manos. Hernán observaba todo en silencio, incapaz de intervenir. Sintió que ese gesto tenía un significado mayor que cualquier explicación. Era como si Mateo supiera que su misión estaba cumplida y que el sonido que ahora portaba debía permanecer en manos de aquel a quien ayudó a criar. A la mañana siguiente, el sol se filtraba tímidamente por las ventanas del refugio. El frío viento porteño traía consigo un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Hernán llegó temprano, antes de que las monjas abrieran las puertas del dormitorio. Mateo se había ido de madrugada mientras todos dormían. Se fue en paz, dijeron sin dolor. Junto a la cama, la almohada aún conservaba la huella de su cabecita, y la campana, ahora sin dueño, reposaba sobre la manta doblada. Hernán se quedó allí sentado, sin palabras, con la garganta apretada y la mirada perdida. Sintió como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo, pero al mismo tiempo había una extraña serenidad en la habitación. Pasó la mano por la tela y recordó el primer día que la vio en la calle, tocando esa campana. Ese sonido que antes lo había perturbado, ahora resonaba en su memoria como una bendición. «Él hizo más por mí que yo por él», pensó, con lágrimas en los ojos. La hermana Clara entró, le puso la mano en el hombro y le dijo suavemente, «A veces los ángeles vienen disfrazados de niños». El funeral fue sencillo pero lleno de gente, niños del albergue, voluntarios, médicos, gente que nunca lo conoció pero había oído hablar de él. Todos acudieron. Hernán no quería discursos ni flores caras. Solo pidió que sonara la campana una última vez antes de enterrarlo. Valentina lo hizo con manos temblorosas y el sonido se extendió suavemente, flotando entre los árboles del cementerio. Fue un repique largo y hermoso, como si el viento mismo se lo llevara. Algunos lloraron, otros sonrieron, como agradecidos de haber vivido a su lado. Después del entierro, Hernán fue el último, arrodillado ante la sencilla lápida. Prometió en silencio que la campana nunca dejaría de sonar
que la fundación continuaría, que ningún niño sería olvidado. Y mirando el cielo gris que se abría lentamente, sintió como si oyera el lejano sonido de una campana respondiendo desde arriba. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba llena, pero el silencio parecía haber regresado. Un silencio diferente, no de culpa, sino de añoranza. Hernán caminaba por los pasillos y echaba de menos ese sonido leve, casi imperceptible del timbre. A veces creía oír el tintineo lejano y por un segundo creyó que Mateo seguía allí, escondido en algún lugar de la casa. Valentina también lo sentía. Guardaba el timbre en una vitrina sobre su escritorio y cada mañana lo tocaba una vez, como forma de decir buenos días. Le decía a su padre que cada sonido era como un gracias que se elevaba al cielo. Hernán sonreía, pero por dentro aún luchaba por aceptar la ausencia. Se daba cuenta de cuánto había transformado el niño sus vidas y de cómo, de alguna manera, seguía presente. En todo. En el jardín, el viento mecía las flores, y cada movimiento se sentía como una ola silenciosa de alguien que se despedía, pero nunca se iba del todo. Unas semanas después, Hernán organizó una ceremonia en la fundación para honrar al niño. Invitó a niños, padres, médicos, voluntarios y a las monjas del albergue. En el centro del escenario colocó una sencilla foto de Mateo, sonriendo, sosteniendo la campana. Cuando todos se reunieron, el silencio invadió la sala. Hernán subió al escenario y respiró hondo antes de hablar. Su voz vaciló al principio, pero pronto se tranquilizó. Dijo que la fe no necesita escenario ni aplausos, y que el verdadero milagro de ese niño fue sacar lo mejor de todos los que lo conocieron. Explicó que Mateo nunca quiso ser visto como especial, simplemente quería recordarles a las personas que el amor es lo que mantiene al mundo en marcha. Al terminar, pidió a todos los niños de la fundación que tocaran campanillas simultáneamente. El sonido resonó como una ola de luz. En ese momento, Hernán sintió que Mateo no se había ido, simplemente se había dispersado. Con el paso de los meses, la campana de Mateo se convirtió en un símbolo de la fundación. Padres e hijos que llegaban para recibir tratamiento la hacían sonar antes de que comenzaran las sesiones, como un ritual de bienvenida. Decían que el sonido infundía valor. Hernán, siempre que podía, observaba ese gesto con silencioso orgullo. No se trataba de religión ni de milagros, sino de humanidad. Lo que ese niño le había enseñado superaba cualquier explicación racional. Era un recordatorio viviente de que el amor puede sanar heridas invisibles. A veces se preguntaba por qué un niño tan puro tenía que irse tan pronto, pero con el tiempo comprendió que su presencia era tan intensa que no podía durar mucho. Era como si el mundo hubiera recibido la luz justa para seguir adelante. Y de alguna manera, Mateo seguía allí, en la sonrisa de cada niño, en la mirada confiada de cada padre, en el suave repique de cada campana que resonaba por el pasillo. Una noche, Hernán soñó con él. Soñó que estaba en la calle donde lo había conocido, y la campana volvió a sonar, solo que esta vez el sonido provenía de todos lados. Mateo apareció sonriendo, con el mismo abrigo desgastado, pero ahora había una luz a su alrededor, sutil, como el reflejo del sol en el agua. ¿Te acuerdas?, preguntó el niño en el sueño. Lo recuerdo todo, respondió Hernán conmovido. Mateo sonrió y dijo, entonces sigue. Recordando. El sonido de la campana se mezcló con el viento y despertó. Aún amanecía. Se levantó, bajó al jardín y se sentó en la capilla de cristal. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y por un momento juró haber oído el mismo tintineo lejano de su sueño. No intentó explicarlo, simplemente cerró los ojos, respiró hondo y susurró, sigo recordando, Mateo, y lo recordaré para siempre. Con el tiempo, la vida encontró un nuevo ritmo. Valentina creció sana,
decidida y llena de planes. Empezó a hablar de estudiar fisioterapia para ayudar a niños como yo, dijo. Hernán la escuchó con orgullo y emoción contenida. La observó caminar con naturalidad y pensó en cuántos pequeños gestos ahora tenían un significado diferente. Un simple paso suyo era un vívido recordatorio de lo imposible que se había hecho realidad. En las mañanas soleadas, padre e hija caminaban juntos hacia la fundación. Allí, Valentina participaba en actividades, hablaba con los niños y a veces contaba su historia, no como un milagro, sino como una esperanza. Decía que por difícil que pareciera, siempre había una oportunidad para empezar de nuevo. Hernán, escuchando desde lejos, comprendió que no solo hablaba de sus piernas, sino de su alma. Mateo les había enseñado a ambos a caminar de nuevo, cada uno a su manera. Una tarde, al regresar de la fundación, Hernán se detuvo en la puerta de la casa y contempló el cielo anaranjado. Le dijo a su hija que extrañaba el sonido de la campana, y Valentina respondió sonriendo que el sonido nunca se detenía, solo cambiaba de lugar. Ahora resuena en nuestro interior, añadió. Su padre guardó silencio, sintiendo el peso de aquella frase. Entraron, y la mansión, iluminada por el atardecer, parecía más viva que nunca. En la sala, el pedestal de cristal con la campana reflejaba la luz dorada, proyectando pequeños destellos sobre las paredes. Hernán se acercó, puso la mano sobre el cristal y por un instante creyó sentir vibrar el metal. No sabía si era imaginación, viento o fe, pero no importaba. Lo que sabía, con absoluta certeza, era que ese sonido nunca dejaría de existir mientras hubiera alguien dispuesto a creer. Habían pasado 5 años desde que la campana sonó por última vez en manos de Mateo. La fundación había crecido, con sucursales en otras ciudades y colaboraciones internacionales. Hernán, ahora con canas y un semblante más sereno, ya no buscaba reconocimiento ni titulares, solo continuidad. Pasaba sus días entre informes, visitas al hospital y tardes silenciosas en la capilla de cristal donde se conservaba la campana original. Valentina, de 13 años, ya era conocida como la niña que volvió a caminar y supo aprovechar esa fama con maestría. Organizaba campañas, daba conferencias e inspiraba a otros niños a creer en sí mismos. Y en cada evento, antes de que comenzara, pedía que sonara una campanilla. El sonido resonaba suavemente, recordando que todo comenzó con un acto de fe de un niño que el mundo apenas conocía. Una mañana de primavera, la fundación organizó una carrera benéfica en el parque. Niños, padres, médicos y voluntarios se reunieron para celebrar la vida. Valentina sería la última en cruzar la meta, símbolo de superación. Hernán estaba entre el público con un traje claro y una discreta sonrisa. En sus manos sostenía la campana de Mateo, ahora sujeta por una cinta azul. Al comenzar la carrera, el viento levantó polvo y risas. Cada paso de Valentina se sentía como un silencioso agradecimiento. Cuando finalmente cruzó la meta sin aliento y radiante, su padre levantó la campana y la hizo sonar. El sonido se extendió por el parque, ligero y puro, como si el aire mismo se hubiera detenido a escuchar. La multitud se puso de pie, aplaudiendo. Hernán lloró, pero fue un llanto silencioso, lleno de gratitud. En ese momento se dio cuenta de que todo, el dolor, la culpa, el miedo, se había transformado en algo más grande. Un amor que nunca termina, solo cambia de forma. Después del evento, Hernán se sentó un rato en una banca del parque viendo cómo se dispersaban las familias. Los niños reían, los padres charlaban y el sonido de campanillas aún resonaba en la distancia. El cielo era de un azul claro y el viento traía el aroma de las flores recién abiertas. Pensó en cómo, durante tanto tiempo, había creído que la felicidad residía en las cosas grandes, en el poder, el prestigio, en la unión.
Ahora se daba cuenta de que siempre había estado en las pequeñas cosas. La sonrisa de su hija, el tañido de una campana, la voz serena de un niño que hablaba con fe. Valentina se sentó a su lado, con el rostro iluminado por el sol. «Lo logramos, papá», dijo, apoyando la cabeza en su hombro. Hernán sonrió con un nudo en la garganta. «Lo logramos, hija, pero no solos». Se quedaron allí sentados en silencio, viendo cómo el viento jugaba con las banderas de la fundación. Era como si el tiempo finalmente hubiera aprendido a pasar despacio, justo lo justo para que pudieran sentirlo todo. Esa noche, al llegar a casa, Hernán subió a la habitación de Valentina. Ella dormía, agotada, con la campanilla de Mateo colgando de la cabecera. Se sentó en la silla junto a ella, observándola respirar, y sintió un orgullo tan puro que casi dolía. Pensó en todo lo sucedido desde aquel día en la panadería, cómo un simple encuentro había bastado para cambiar el rumbo de sus vidas. Y, al contemplar el rostro sereno de su hija, comprendió que el verdadero milagro no era verla caminar, sino vivir plenamente. Antes de salir de la habitación, tocó la campanilla suavemente solo una vez. El sonido fue bajo, pero suficiente para llenar el espacio. En el pasillo se detuvo, levantó la vista y susurró: «Gracias, Mateo. Donde quiera que estés, espero que me hayas oído». Los años siguieron pasando y la historia de Hernán y Mateo se convirtió en una especie de leyenda urbana en Buenos Aires. La gente contaba la historia con diferentes versiones. Algunos la llamaban un milagro, otros una coincidencia, pero todos terminaban diciendo que había algo en la historia que les tocaba el corazón. Hernán nunca intentó corregir a nadie. Pensaba que era hermoso que cada uno la interpretara a su manera, porque en el fondo lo que importaba era cómo hacía sentir a la gente. La fundación continuó con firmeza, ayudando a cientos de niños, y la campana original permaneció intacta dentro de la capilla de cristal, brillando bajo el sol de la mañana. Hernán, ya mayor, caminaba lentamente por los pasillos y saludaba a cada empleado por su nombre. A veces se detenía para hablar con los padres de los niños y contarles un poco sobre su viaje, sin heroísmo, sin misterio, solo verdad. Dijo que el milagro no comenzó cuando su hija se levantó, sino cuando aprendió a escuchar. Valentina creció y se graduó en fisioterapia, tal como lo había prometido. Se convirtió en una de las coordinadoras de la fundación y en un modelo de empatía. Su sonrisa era la misma de niña, pero ahora denotaba una fuerza madura y serena. Una tarde visitó el albergue donde había vivido Mateo. El edificio estaba restaurado y colorido, lleno de vida. Las monjas la recibieron con alegría y los niños corrieron a abrazarla. Valentina llevó flores al pequeño jardín donde estaba enterrado y guardó silencio unos minutos. Luego sacó una campanilla dorada de su bolsillo, una réplica de la original, y la colgó de un árbol. Cuando sopló el viento, el sonido se extendió suavemente, como un soplo de memoria. Sonrió, mirando al cielo, y dijo en voz baja: «Ahora eres tú quien toca la campana». Y en ese momento, un viento cálido recorrió el patio, meciendo las hojas y la campana simultáneamente, como si una respuesta viniera de lo invisible. Esa noche, Valentina regresó a casa con el corazón ligero. Al entrar, encontró a su padre sentado en el porche, contemplando el cielo. El aire era frío, pero parecía tranquilo, con una manta sobre los hombros y una taza de té en las manos. Al verla, le dedicó una sonrisa serena, de esas que no necesitan palabras. Ella se acercó, se sentó a su lado y le contó sobre su visita al refugio, sobre la campana en el árbol y el viento que parecía responder. Hernán escuchó en silencio, conmovido. «Lo sentí», dijo después de unos segundos. «Por un instante sentí que el tiempo se detenía de nuevo.
Valentina apoyó la cabeza en su hombro y ambos contemplaron las estrellas sin decir nada más. Era como si las palabras fueran innecesarias. Todo lo que importaba estaba allí, en ese simple instante, entre el silencio y el sonido imaginario de una campana lejana. Hernán cerró los ojos y pensó en Mateo, en su esposa, en todo lo que la vida le había arrebatado y devuelto. Se sintió completo, finalmente en paz con el pasado. Con el paso de las horas, el frío arreció y Valentina se durmió. Hernán permaneció allí un rato más, observando el cielo porteño. Las luces de la ciudad parecían pequeñas constelaciones humanas, cada una con una historia, un dolor, una esperanza. Respiró hondo y susurró, casi en tono de oración: «Gracias por dejarme quedarme hasta el final para ver todo esto». Se levantó, apagó las luces del balcón y caminó hacia su habitación, con pasos lentos pero firmes. Antes de acostarse, miró por última vez el pedestal de cristal de la sala. La campana reflejaba la luna y por un instante juró haber visto el reflejo de un niño sonriente. Le devolvió la sonrisa, cerró los ojos y se durmió con el corazón ligero, como si supiera que había cumplido lo que vino a hacer. A la mañana siguiente la casa estaba en silencio. El reloj dio las 8 y el sol se filtraba a través de las cortinas blancas de la habitación de Hernán. Valentina llamó a su padre varias veces, pero él no respondió. Entró despacio y lo encontró durmiendo, con una expresión serena que no había visto en mucho tiempo. En la mesita de noche había una carta y la campanilla, colocada cuidadosamente junto a ella. El sobre llevaba su nombre escrito con la firme letra de Hernán. Con manos temblorosas lo abrió y comenzó a leer. «Querida hija, si estás leyendo esto, es porque mi tiempo aquí terminó, pero mi amor no. La campanilla ahora te pertenece. Siempre ha sido el sonido de la fe, pero también el sonido de un nuevo comienzo. Que nunca lo olvides. Los milagros no necesitan verse, solo experimentarse. Sigue tocando la campanilla, no para llamar a Dios, sino para recordarle al mundo lo que Él dejó en nosotros. Te amo para siempre. Papá». Las lágrimas caían lentamente, una mezcla de tristeza y gratitud. Valentina sujetó con fuerza la campana y la llevó al jardín. Afuera, el viento soplaba suavemente. Caminó hasta el mismo lugar donde su padre solía sentarse y miró al cielo. Por un instante, todo se quedó en silencio. El canto de los pájaros, el susurro de las hojas, incluso el aire pareció suspendido. Entonces levantó la campana y la hizo sonar. El sonido resonó puro, rompiendo el silencio como un rayo de luz. El personal de la casa salió a ver qué era, y pronto todos se quedaron allí, inmóviles, escuchando. Valentina no dijo nada. Lloró, pero sonrió. Sabía que este sería el último timbre que su padre oiría, y de alguna manera él lo oiría. El sonido se elevó, mezclándose con el viento, y parecía llevar consigo toda una vida de amor, perdón y fe. Meses después, la Fundación Campanas de Fe inauguró una nueva ala dedicada a Hernán Duarte. En la entrada se colocó una escultura de bronce, un hombre arrodillado, sosteniendo una campana. Junto a ella, una sencilla placa conmemoraba las palabras que lo habían guiado todo desde el principio. El amor es el único milagro que no se puede explicar. Durante la ceremonia, Valentina habló ante cientos de personas. Su voz era firme, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Explicó que su padre le había enseñado el valor de la fe y que Mateo le había mostrado el poder de la bondad. Dijo que si el sonido de la campana aún resonaba, era porque había encontrado corazones dispuestos a escucharlo. Al terminar, el público la ovacionó de pie. Los niños tocaron campanillas y el sonido llenó la sala como un coro de esperanza. Era imposible no conmoverse. La campana de Mateo, en su pedestal, vibraba suavemente, reflejando la luz del sol.
Algunos juraron haber escuchado un eco más lejano y suave, proveniente de un lugar desconocido. Más tarde, cuando todos se marcharon, Valentina se quedó sola frente a la escultura. El atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y el viento soplaba apacible entre los árboles. Respiró hondo y cerró los ojos. Por un instante volvió a oír la campana. No el sonido físico, sino el que vive en el recuerdo. Sonrió. «Todo está bien ahora», murmuró. Caminó hacia el jardín, el mismo donde siempre se sentaba su padre, y se permitió quedarse allí, escuchando el silencio que una vez dolía y ahora reconfortaba. La vida había continuado como siempre, pero con marcas que no pesaban, solo le recordaban. A lo lejos, un niño corría y reía, y el sonido de una campanilla se mezclaba con el viento. Era como si el mundo, en su forma más simple, dijera: «Los milagros continúan». Al final, el sonido de esa campana no se detuvo, simplemente se movió, resonando en quienes creen que aún es posible comenzar de nuevo. Hernán y Mateo demostraron que no todas las curas provienen de la ciencia y que a veces el milagro reside simplemente en no rendirse. ¿Y tú, aún crees que ciertas cosas no tienen explicación? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo milagro que la vida aún nos depara. Nos vemos la próxima vez que profundicemos en las historias que el tiempo intentó ocultar.